El principio del verano trajo consigo una inesperada tormenta de cambios para Marcos. Sus padres, enfrascados en una reforma integral de la casa familiar en Valladolid, decidieron enviarlo lejos, a casi 40 kilómetros de la ciudad, al pequeño y pintoresco pueblo de la Cisterniga, donde vivía su tío Ramón, un hombre del que apenas guardaba recuerdos nítidos. La esposa de Ramón, Clara, era aún más difusa en su memoria. Apenas lograba reconstruir alguna imagen de ella, como si fuera un fantasma que se desvanecía entre las brumas del tiempo. Ramón, sin embargo, había accedido a recibir a su sobrino por un tiempo indefinido, una oferta que Marcos no había recibido con entusiasmo. Recién comenzaban las vacaciones universitarias, y él había planeado pasarlas entre amigos, fiestas y chicas, no recluido en un pueblo que para él parecía una especie de destierro rural. Por suerte, al menos podría descansar de la vigilancia constante de sus padres. Pero justo antes de partir, Ramón le llamó para informar que él mismo estaría fuera casi un mes por trabajo, dejando a Clara sola. No te preocupes, no estarás aburrido y además, un chico adulto siempre puede ayudar en la casa, le aseguró con ese tono seco de quien sabe que no hay vuelta atrás. El viejo Seat 124 familiar rugió al dejar el garaje y enfilar hacia la carretera secundaria que llevaba a la Cisterniga. Marcos miró por última vez el paisaje urbano desvaneciéndose en el espejo retrovisor, mientras su padre le lanzaba una mirada mezcla de alivio y advertencia. No tenía ni idea de qué le esperaba en aquella casa ni qué tipo de compañía sería la de Clara. La llegada fue a una casa modesta pero cuidada, con una veranda amplia y acogedora. Desde lejos, una figura femenina se acercaba rápidamente, una mujer de cabello cobrizo trenzado en una gruesa trenza que le caía hasta la cintura, vestida con un ligero vestido blanco de lino que ondeaba con la brisa, y una sonrisa tan abierta y cálida que parecía iluminar todo a su alrededor. Su nombre era Clara, y sus ojos verdes, casi como esmeraldas, destellaban bajo el sol de la tarde. «Ya os estaba esperando desde esta mañana», exclamó con voz vibrante, aunque todavía a cierta distancia. «¿Y vosotros por qué tardáis tanto?» «Pero sí es día libre», añadió, encogiéndose de hombros, mientras su mirada se clavaba en Marcos con una mezcla de curiosidad y afecto. Ramón no pudo evitar sonreír ante la energía de su esposa, aunque pronto se despidió para preparar la partida. Clara, sin perder tiempo, envolvió a Marcos en un abrazo tan fuerte que casi le faltó el aire, y le dedicó besos efusivos en ambas mejillas, dejando en el aire un aroma dulce y natural, como de rosas recién cortadas del jardín. Marcos, sorprendido por tanta efusividad, sintió un calor extraño en el pecho, un impulso que le hizo imaginarse fundiéndose en un largo beso con aquella mujer que, a pesar de su edad, desprendía una sensualidad discreta y encantadora. Clara admiró cuánto había crecido, y con una sonrisa cómplice le invitó a acompañarla a tomar un té en el jardín. El jardín era un pequeño paraíso, con setos recortados con esmero, césped impecable y enredaderas que trepaban por las paredes del hogar. En una mesita redonda, un surtido de frutas secas y un tetera bajo un paño esperaban por ellos. Mientras se acomodaban en cómodos sillones de mimbre, Clara se mostró interesada por la vida de Marcos y la de su padre, celebrando con entusiasmo o frunciendo el ceño según las respuestas. Vestida con un vestido veraniego que dejaba entrever sus piernas torneadas y bronceadas, Clara cruzaba una pierna sobre la otra, dejando que el borde del vestido se levantara apenas hasta la mitad de sus muslos, un detalle que a Marcos no escapó, aunque intentaba disimularlo. Su piel parecía irradiar una luz propia, y su sonrisa era capaz de iluminar incluso los rincones más sombríos del alma. El padre de Marcos, con su habitual pragmatismo, preguntó por los cultivos del jardín, a lo que Clara respondió con una risita y un gesto despreocupado, lanzando un poco de té caliente al aire y exclamando que allí la gente vivía para disfrutar, no para sufrir dolores lumbares. La conversación derivó en temas domésticos, pero pronto Clara anunció con cierto pesar que ella misma tendría que encargarse de la casa durante la ausencia de Ramón, pues comenzaba una obra de reforma y tenía que ir a buscar baldosas al almacén. Antes de que pudieran reaccionar, Clara sugirió con un brillo travieso en sus ojos llevar la comida al cercano embalse, un plan que a Marcos le pareció perfecto para escapar del encierro y aprovechar el aire libre. Le tomó de la mano y lo condujo hacia la casa, mostrándole su habitación, amplia, luminosa, decorada con cuadros coloridos, una cama grande con sábanas frescas y un jarrón con rosas frescas que ella misma había cortado para la ocasión. «¿Qué te parece?», preguntó mientras él la miraba sin poder dejar de sentir un extraño cosquilleo en el estómago. «No esperaba algo así». «Es genial», respondió,
con una sonrisa que no pudo ocultar. Antes de que pudiera organizar sus cosas, Clara salió disparada hacia la cocina para preparar el picnic, dejando a Marcos solo con sus pensamientos y una curiosidad creciente por aquella mujer que parecía esconder mucho más detrás de su sonrisa luminosa. Vestida para la ocasión con un chal de lino blanco que apenas cubría su bañador, gafas de sol grandes y un aire de despreocupación absoluta, Clara lo llevó al embalse. Allí, al borde del agua, el sol acariciaba su piel dorada, y ella comenzó a extender crema protectora sobre sus brazos y piernas, dejando que Marcos la ayudara con la espalda. Cada movimiento, cada contacto, despertaba en él sensaciones desconocidas, mezcladas con la inocencia de un verano que apenas comenzaba. El baño en el agua fresca fue una experiencia casi mística, con risas y juegos que rompían cualquier barrera entre ambos. Clara, con su voz suave y sus ojos llenos de misterio, le advirtió que no se adentrara demasiado, pues el agua era traicionera y podía causar calambres. Marcos, sin embargo, se dejó llevar por el momento, disfrutando de cada instante con una mezcla de sorpresa y fascinación. Al volver a la orilla, exhaustos y felices, se tendieron sobre la manta extendida, compartiendo un almuerzo sencillo pero delicioso, acompañado de un vino ligero. Clara encendió un cigarrillo con elegancia, ofreciéndole uno a Marcos, que aunque nunca había fumado, aceptó sin saber bien por qué, quizá por el aire de complicidad que se había instalado entre ellos. La tarde transcurrió entre juegos de bádminton, carreras por la hierba y conversaciones despreocupadas, aunque para Marcos cada gesto de Clara tenía un matiz especial, una invitación silenciosa a descubrir algo más allá de lo evidente. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras los árboles, regresaron a la casa, agotados pero satisfechos. Esa noche, mientras Marcos se preparaba para dormir, Clara apareció en su habitación, pidiéndole ayuda para cerrar la parte superior de su bañador. La escena, sencilla pero cargada de una tensión sutil, dejó a Marcos con el corazón acelerado y la mente enredada en pensamientos confusos y nuevos deseos. El sueño fue ligero y lleno de sombras, hasta que en medio de la noche una presencia silenciosa se deslizó en la habitación. Marcos, medio dormido, apenas distinguió la figura de Clara sentada al borde de la cama, con sus ojos brillando en la oscuridad. Su mano acarició con delicadeza la pierna de Marcos, despertando en él un torbellino de emociones y sensaciones que casi le paralizaron. Un beso suave en el cuello, un suspiro contenido, y la promesa de una noche que marcaría el inicio de un verano diferente, lleno de secretos, descubrimientos y tal vez, peligros ocultos. Cuando el sol dorado de la mañana entró por las cortinas, Marcos despertó solo. Miró hacia la puerta del baño entreabierta y escuchó el murmullo lejano de Clara en el jardín. Allí la encontró, estirándose sobre el césped con una camiseta blanca suelta y unos shorts cortos de colores vivos, su melena recogida en una coleta que dejaba al descubierto la elegante línea de su cuello. ¿Qué haces espiándome?, bromeó, sin dejar de hacer sus ejercicios matutinos, mientras Marcos se sentaba a su lado, fascinado por la naturalidad y la belleza de aquella mujer que parecía desafiar el tiempo. Clara le preguntó qué planes tenía para el verano, con una sonrisa que parecía esconder un desafío. Marcos, intentando no mostrar su decepción por la aparente ausencia de aventuras, respondió con un encogimiento de hombros. Aún no lo sé, aquí hay de todo, replicó Clara con un guiño, solo hace falta un poco de ganas y fantasía. Y si necesitas algo de dinero, puedo conseguirte un trabajo en el pueblo. Así tienes para el bolsillo y para la diversión. Mientras Clara se alejaba hacia la casa, dejando a Marcos tumbado en la hierba, el joven sintió como aquel verano, que había comenzado con una promesa de aburrimiento, apenas estaba desplegando sus alas. Pero en el aire flotaba una pregunta sin respuesta, un misterio que la sonrisa enigmática de Clara parecía esconder, y que prometía poner a prueba todo lo que Marcos creía conocer. La puerta del jardín se cerró de golpe tras ella, y el silencio volvió a envolver la casa. Pero Marcos supo que nada sería igual ya. Algo, o alguien, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Los días siguientes en la cisterniga se sucedieron con una cadencia extraña, como si el tiempo se hubiera detenido entre susurros de hojas y el murmullo constante del río Pisuerga cercano. Marcos descubría poco a poco los rincones del pueblo, un lugar donde las tradiciones antiguas y la modernidad cohabitaban con una mezcla curiosa. Las calles empedradas, las fachadas encaladas con geranios en las ventanas y las pequeñas tiendas de ultramarinos daban al pueblo un aire de postal, pero la verdadera magia parecía estar en la casa de Clara y Ramón. Clara, a quien todos llamaban cariñosamente la tía Clara pese a la distancia familiar,
mantenía un aire indiscutible de misterio. Sus vestidos eran siempre ligeros, adaptados a la estación, pero con ese toque elegante que hacía que sus movimientos fueran una danza sutil e hipnótica. Aquel día llevaba un vestido de algodón azul celeste, con tirantes finos que dejaban ver sus hombros ligeramente bronceados y una falda que rozaba la mitad del muslo, dejando entrever unas piernas perfectamente cuidadas. Las sandalias de cuero marrón se ajustaban con delicadeza a sus tobillos, y un collar de perlas pequeñas descansaba sobre su clavícula, brillando con cada rayo de sol. A Marcos le parecía que hasta el aire a su alrededor tenía un aroma especial, mezcla de jazmín y algo indefinible que lo atraía sin remedio. Una mañana, mientras ayudaba a Clara a ordenar la despensa, Marcos notó cómo sus miradas se cruzaban con una intensidad inesperada. Clara le había pedido que sostuviera una caja mientras ella sacaba latas y frascos, y el roce accidental de sus manos provocó una corriente eléctrica que recorrió ambos. «Cuidado, que casi me haces dejar caer las lentejas», bromeó ella con una sonrisa pícara. Marcos respondió con un torpe disculpa, aunque en su mente se debatía entre la vergüenza y el deseo. «No te preocupes, a mí también me pasa», replicó Clara, arqueando una ceja con complicidad. «Pero cuidado, que aquí no se trata de jugar a las escondidas, que luego uno termina con moretones y sin saber por qué». La conversación continuó ligera, pero Marcos no podía apartar su atención de la forma en que Clara movía sus manos, delicadas y firmes a la vez, ni de la curva de su cuello al mirar hacia otro estante, dejando al descubierto un tatuaje pequeño y delicado en la nuca, apenas visible. Aquellos pequeños detalles le hacían imaginar mil historias que nunca se atrevió a contar. Al caer la tarde, Clara le propuso salir a dar un paseo por las afueras, hacia los olivares que bordeaban el pueblo. La brisa fresca traía el aroma de la tierra y las hojas secas, y el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y violeta. Caminaron por un sendero estrecho, serpenteando entre los árboles, con el silencio roto solo por el crujir de las ramas y sus pasos. «Aquí es donde vengo cuando quiero pensar», dijo Clara, deteniéndose a contemplar el horizonte. «Me gusta como todo parece más sencillo lejos de la ciudad, aunque no siempre sea lo que uno espera». Marcos asintió, sintiendo que, aunque las palabras eran simples, ocultaban un trasfondo profundo. Se quedó mirando su perfil mientras el viento despeinaba suavemente sus cabellos rojizos, y por un momento, pensó en lo irónico que era que aquella mujer, aparentemente tan libre y segura, escondiera tantas capas que él apenas comenzaba a descubrir. De repente, Clara se giró hacia él, con una sonrisa traviesa y un brillo en los ojos que no presagiaban nada bueno. «¿Sabes qué?», dijo. «Creo que deberías aprender a jugar al mus. Aquí en el pueblo es casi una religión, y si quieres integrarte, tienes que saber mentir», pero con estilo. Marcos rió, sin poder evitar sentirse atraído por esa mezcla de sabiduría popular y encanto irresistible. «¿Mentir con estilo? Suena a algo que me vendría bien», respondió, mientras ella le lanzaba una mirada que parecía retarle a descubrir hasta dónde podía llegar. Esa noche, mientras la luna se alzaba alta y plateada sobre el cielo despejado, Marcos se quedó despierto en su habitación, escuchando los sonidos lejanos del pueblo y los susurros del viento entre los árboles. La imagen de Clara no dejaba de rondar su mente, sus ojos verdes, esa sonrisa que escondía secretos, y la promesa silenciosa de un verano que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Pero no todo era tan idílico como parecía. En una vieja caja de madera que Clara guardaba bajo la cama, Marcos encontró por casualidad un sobre amarillo, con su nombre escrito en una caligrafía elegante pero urgente. Al abrirlo, descubrió unas fotografías antiguas y una carta que hablaba de un misterio enterrado en los olivares, una historia de traiciones y secretos familiares que parecían conectar directamente con Clara y su pasado. El verano, que hasta entonces había sido un suave susurro de sensaciones y descubrimientos, se tornó en un torbellino de preguntas sin respuesta, y mientras Marcos cerraba el sobre con manos temblorosas, supo que aquello era solo el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. La sombra de un secreto antiguo se cernía sobre la cisterniga y, con ella, un peligro invisible que acechaba entre el perfume de las rosas y el brillo de los ojos esmeralda. Las primeras luces del amanecer se filtraban tímidamente por las cortinas de lino, tiñendo la habitación de Marcos con tonos dorados y rosados. El joven despertó con el corazón acelerado, aún sobrecogido por el hallazgo de la carta y las fotografías. El sobre amarillo descansaba sobre la mesilla, como un pequeño volcán dormido, listo para estallar en su mente inquieta. La curiosidad, mezcla de temor y fascinación,
lo empujaba a descifrar aquel enigma que parecía envolver a Clara y su familia en un manto de misterio. Decidió que antes de aventurarse a preguntar directamente, debía conocer mejor el entorno, entender el pueblo y sus gentes, buscando pistas que le ayudaran a desentrañar aquella historia oculta. Abrió la ventana y el aire fresco de la mañana le acarició el rostro, trayendo el aroma del campo y el canto distante de un ruiseñor. La vida en la cisterniga despertaba lentamente, y con ella, un día que prometía ser decisivo, bajó a la cocina, donde Clara ya preparaba el desayuno. Ella vestía una blusa blanca de seda ligera que rozaba la piel, dejando al descubierto un hombro bronceado, y una falda larga de algodón que se movía con gracia al ritmo de sus pasos. Su melena cobriza, suelta y ondulada, caía sobre su espalda como una cascada de fuego bajo la luz matutina. Al verlo entrar, la sonrisa que le dedicó fue cálida, aunque en sus ojos parecía esconder una sombra de preocupación que Marcos no había visto antes. «Buenos días, dormilón», dijo con voz suave. «¿Quieres café o prefieres un té?» «Café, por favor», respondió Marcos, intentando aparentar normalidad. «Tengo muchas preguntas, Clara, pero no sé por dónde empezar». Ella se detuvo un instante, como si sopesara si debía decirle algo o dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Finalmente, suspiró y se sentó frente a él, posando las manos sobre la mesa. «Hay cosas en mi familia que preferiría olvidar», empezó. «Pero si has encontrado esa carta, supongo que ya es hora de que sepas la verdad». Marcos escuchó atento mientras Clara le narraba una historia que parecía sacada de un thriller, con secretos que atravesaban generaciones. Habló de una disputa antigua entre familias del pueblo, de un amor prohibido que terminó en tragedia, y de un objeto misterioso que había desaparecido sin dejar rastro. La carta y las fotos formaban parte de ese rompecabezas, y ahora recaía en Marcos la responsabilidad de descubrir qué había sucedido realmente. Para demostrar que no todo era tensión y misterio, Clara hizo una pausa y, con una sonrisa pícara, comentó: «Pero no creas que todo es tan oscuro aquí. Por ejemplo, el otro día en el bar, Juan el tabernero me contó que su gato es más fiestero que yo. Imagínate. Él se pasa la noche dando vueltas por el pueblo, mientras yo solo quiero una copa tranquila». Marcos rió, aliviado por ese momento de humor que rompía la tensión. Sin embargo, sabía que debía actuar con cautela. La intriga en la cisterniga era mucho más profunda de lo que parecía. Decidió entonces salir a recorrer el pueblo, buscando entre sus calles y plazas algún indicio que le ayudara a conectar las piezas. En la plaza mayor, un grupo de ancianos jugaba a la petanca, lanzando bolas con precisión y riendo con ganas. Marcos se acercó y, con una sonrisa, preguntó por la historia del pueblo y las familias rivales. Los hombres, aunque reticentes al principio, terminaron contándole fragmentos de leyendas y rumores, algunas tan disparatadas que le costaba creerlas, otras con un tinte de verdad que le ponían los pelos de punta. Una de las vecinas, Rosa, una mujer menuda con el cabello gris recogido en un moño, le advirtió con voz queda: «Muchacho, aquí hay cosas que es mejor dejar donde están. Los secretos del pasado pueden ser peligrosos, y no a todos les gusta que se remuevan», pero Marcos ya estaba demasiado involucrado para dar marcha atrás. Así que esa misma tarde, con el sol cayendo lentamente, se dirigió a los olivares al borde del pueblo, el lugar que Clara le había mostrado y donde, según la carta, se escondía una pista fundamental. Mientras caminaba entre los árboles plateados, el crujir de las hojas secas bajo sus pies le parecía un eco de los susurros del pasado. De repente, un ruido entre los arbustos lo hizo detenerse. Una figura apareció entre las sombras. Era Clara, con un vestido ligero color lavanda que se ceñía a su figura con elegancia, dejando entrever la curva de sus caderas y la suavidad de su piel bronceada. Sus ojos verdes brillaban intensamente bajo la luz crepuscular, y su sonrisa era a la vez invitante y enigmática. «Pensé que vendrías», susurró, acercándose y tomando la mano de Marcos con delicadeza. El contacto desencadenó en él una mezcla de deseo y alerta. Sabía que aquella mujer era mucho más que una simple anfitriona amable, era la guardiana de un secreto que podía cambiarlo todo. «¿Estás listo para lo que vamos a descubrir?», le preguntó Clara, mientras la sombra de un misterio aún mayor se cernía sobre ellos. Marcos asintió, consciente de que aquel verano en la cisterniga apenas comenzaba, y que el enigma que envolvía a Clara y su familia iba a arrastrarlo hacia un abismo del que quizás no pudiera regresar. Un susurro en el viento, una sombra que se mueve entre los olivos, y la promesa de que nada es lo que parece. El verano se estrenaba con un juego peligroso, y Marcos apenas estaba aprendiendo las reglas.
El crepúsculo se deslizaba lentamente sobre la cisterniga, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y naranjas que se reflejaban en las hojas plateadas de los olivos. Marcos y Clara caminaban en silencio entre los árboles. El crujido de las ramas secas bajo sus pies era el único sonido que rompía la quietud del atardecer. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de expectación y algo más, difícil de nombrar, que hacía que sus miradas se cruzaran con una intensidad casi eléctrica. Clara llevaba un vestido de lino color lavanda que se ceñía delicadamente a su figura, dejando entrever la suave curva de sus caderas y la piel bronceada de sus brazos. Sus sandalias de cuero marrón dejaban al descubierto unos pies delicados, y el aroma a jazmín que la envolvía parecía fundirse con el aire cálido de la tarde. Marcos, con una camisa blanca ligeramente arrugada y pantalones cortos de lino, sentía como cada paso hacia el misterio se convertía en un viaje hacia lo desconocido, pero también hacia algo inesperadamente íntimo. Aquí es donde todo comenzó, dijo Clara, señalando un punto entre los olivos. Este terreno pertenecía a la familia de mi abuelo, y según la carta, es donde se oculta la verdad. Marcos se agachó, apartando con cuidado las hojas y ramas secas. Allí, semi-enterrada en la tierra, encontró una pequeña caja de madera, envejecida por el tiempo pero aún sólida, con un grabado en la tapa que parecía un símbolo antiguo. Con manos algo temblorosas, la abrió, revelando en su interior varios objetos, una medalla oxidada, un puñado de cartas amarillentas y un amuleto de plata con una inscripción en latín. ¿Esto, qué significa?, preguntó Marcos, levantando el amuleto para examinarlo bajo la última luz del día. Clara se acercó, posando una mano suave sobre la suya y dejando que el calor de su piel se transmitiera como una corriente eléctrica. Es un símbolo de protección, o al menos eso creían nuestros antepasados, respondió en voz baja. Pero también representa un pacto, uno que se rompió hace mucho tiempo y que trajo consecuencias devastadoras. El silencio se hizo profundo, y un escalofrío recorrió la espalda de Marcos. No sabía si era por el frío que comenzaba a instalarse o por la gravedad de lo que acababan de descubrir. Fue entonces cuando, de repente, un sonido seco y metálico resonó entre los árboles. Ambos se quedaron quietos, las miradas buscando entre las sombras. ¿Qué fue eso?, susurró Marcos, mientras su corazón latía con fuerza. Clara frunció el ceño y, sin decir palabra, comenzó a caminar hacia el origen del ruido, con una determinación que a Marcos le sorprendió. Él la siguió, dejando que la oscuridad los envolviera poco a poco, mientras la noche comenzaba a desplegar su manto estrellado sobre el pueblo. Al llegar a un claro, encontraron un pequeño cobertizo de madera, con la puerta entreabierta y un interior apenas iluminado por la luz de una linterna que descansaba sobre una mesa. Al asomarse, vieron a una figura encapuchada que manipulaba unos documentos y objetos similares a los que habían encontrado en la caja. ¿Quién eres?, preguntó Clara con voz firme, aunque con un dejo de nerviosismo. La figura se giró lentamente, dejando ver un rostro joven pero endurecido por la vida, con ojos oscuros que brillaban con una mezcla de desafío y miedo. No debíais haber venido aquí, dijo con voz grave. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Marcos sintió como un frío intenso le calaba hasta los huesos, y al mismo tiempo, una extraña adrenalina lo invadía. La noche que parecía tranquila en la cisterniga se había convertido en un campo de batalla invisible, donde cada paso podía ser el último. Clara dio un paso adelante, sin mostrar miedo, y con una sonrisa irónica comentó: pues parece que alguien no quiere que descubramos la verdad. ¿Qué esconden ustedes? El desconocido soltó una risa seca y, con un movimiento rápido, desapareció entre los olivos, dejando tras de sí un eco de palabras apenas audibles. Esto no ha hecho más que empezar, susurró Clara, mientras volvía la mirada hacia Marcos, cuyos ojos reflejaban la mezcla perfecta entre miedo y fascinación. El verano en la cisterniga ya no era un simple descanso lejos de la ciudad. Era un juego peligroso, un laberinto de secretos, y ellos estaban atrapados en su centro, sin saber qué fuerzas se movían en las sombras. Al regresar a casa, la casa parecía más silenciosa que nunca. Clara apagó las luces y, mientras Marcos se preparaba para acostarse, ella se acercó y posó una mano suave sobre su hombro. Ten cuidado con en quien confías, Marcos, susurró. Aquí, las apariencias engañan, y no todos quieren que la verdad salga a la luz. Con esas palabras resonando en su mente, Marcos se acostó, mirando el techo mientras la oscuridad de la noche parecía envolverlo en un abrazo inquietante, y en el silencio, un susurro apenas audible, como un secreto antiguo que no quería morir, invitaba a seguir buscando. El misterio de la cisterniga apenas comenzaba,
y Marcos sabía que nada volvería a ser igual. La mañana siguiente amaneció envuelta en una niebla densa que cubría la cisterniga como un manto de misterio. Marcos despertó con una mezcla de inquietud y emoción revoloteando en su pecho. La noche anterior había dejado en su mente una sensación de alerta constante, como si algo invisible pero poderoso acechara cada rincón del pueblo y de la casa de Clara. Decidió salir temprano a caminar por las calles aún vacías, buscando ordenar sus pensamientos y, quizás, encontrar alguna pista más entre los susurros del viento y el olor a tierra mojada. Vestía unos pantalones vaqueros desgastados y una camiseta blanca que ya empezaba a tener marcas del verano, mientras una chaqueta ligera colgaba de su hombro, lista para protegerlo del frío matutino. Al pasar por la plaza, vio a Rosa, la vecina menuda de cabellos grises, sentada en un banco con una expresión seria, como si guardara un secreto demasiado pesado para compartir. Marcos se acercó con cautela. «Buenos días, Rosa», saludó con una sonrisa. «¿Sabes algo sobre la figura que vimos anoche en el cobertizo?». La mujer lo miró con ojos penetrantes y, tras un suspiro, contestó con voz baja: «Hay cosas en este pueblo que no se cuentan a voces, joven. Pero si realmente quieres saber, hay un lugar donde quizás encuentres respuestas: la biblioteca de la antigua finca de los Mendoza, al otro lado del río». Marcos agradeció la información y se dirigió hacia allí, cruzando el puente de piedra que conectaba las dos partes del pueblo. La biblioteca era un edificio antiguo, con muros de piedra cubiertos de yedra y ventanas altas que reflejaban la luz tenue del amanecer. Al entrar, un olor a papel viejo y madera envejecida lo envolvió, y una sensación de reverencia lo invadió. Mientras exploraba los estantes, encontró varios libros y documentos sobre la historia de las familias del pueblo, incluyendo relatos sobre disputas, alianzas y tragedias que habían marcado generaciones. Entre ellos, un diario antiguo llamó su atención, con tapas de cuero gastado y páginas amarillentas escritas con una caligrafía elegante. Sentado en un rincón, comenzó a leer las entradas, que hablaban de secretos familiares, pactos rotos y un objeto llamado el amuleto del olivo, que supuestamente protegía a quien lo poseyera, pero que también traía desgracias si caía en manos equivocadas. Mientras leía, la figura de Clara apareció silenciosamente a su lado, vestida con una blusa de encaje blanco y una falda azul marino que realzaba la elegancia natural de su figura. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de preocupación y determinación. «Has encontrado lo que buscabas», dijo en voz baja. «Pero ahora debemos decidir qué hacer con esta información». Marcos levantó la mirada, sorprendido por su presencia, y sintió como su corazón se aceleraba ante la proximidad de aquella mujer que, con cada gesto, parecía envolverlo en un hechizo sutil. «No podemos dejar que este secreto destruya más vidas», afirmó con convicción. «Pero necesitamos aliados». Clara asintió y, con una sonrisa que parecía mezclar dulzura y desafío, propuso: «Entonces tendremos que buscar ayuda en quienes menos esperamos, y prepararnos para lo que venga». Al salir de la biblioteca, el sol comenzaba a disipar la niebla, iluminando el pueblo con una luz cálida que contrastaba con la sombra que aún pesaba sobre ellos. Marcos y Clara caminaban juntos, conscientes de que el verano en la cisterniga se había convertido en una aventura peligrosa, donde cada paso podía acercarlos a la verdad o a un abismo del que quizás no pudieran regresar. Y mientras sus sombras se alargaban sobre las piedras antiguas, una voz susurrante parecía seguirlos, recordándoles que en ese pueblo, nada era lo que parecía, y que los secretos más oscuros siempre encuentran la manera de salir a la luz.